Buenas tardes. Siempre un saludo a los estudiantes de 10º año de estudios sociales y vamos a iniciar con este video en el cual vamos a estudiar lo que se llama el periodo entre guerras, dos temas principales: la sociedad de las naciones y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Revolución Rusa. Tiene el objetivo de aprendizaje siguiente: analiza los cambios propiciados por la Revolución Rusa en la población de dicho territorio y en el escenario geopolítico mundial en la primera mitad del siglo XX. El tema principal es entonces la Revolución Rusa y hay que concentrarnos como en dos temas. Uno es los cambios que produce el modelo comunista o el modelo socialista en Rusia y bueno, las características de ese modelo, los cambios que eso significa. Y luego el segundo tema es el escenario geopolítico mundial de la primera mitad del siglo XX y cómo cambia con la fortaleza de la URSS y la creación de la Revolución Rusa. Primero, una referencia rápida a la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones en realidad es como el primer intento por organizar o por reunir a todas las naciones del mundo en búsqueda pues de la paz y la autodeterminación de los pueblos. Dice que se crea en 1919 y buscaba que los pueblos gozaran de independencia y autodeterminación, que se respetara la libertad de las personas, asegurando las instituciones democráticas y la paz mundial. Entonces es una organización que reúne o intenta reunir a todos los pueblos del mundo en búsqueda de ese objetivo, pero esta organización o esta idea, esta iniciativa fracasa por varias razones. Una de ellas, la más importante, es que Estados Unidos no participa en este grupo de países, en esta reunión de países, inclusive considerando que fue una idea inicial del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, pero es una iniciativa que el Senado de ese país, como el Congreso, finalmente no la aprueba. Entonces Estados Unidos no participa y eso pone limitaciones económicas. Estados Unidos ya era la principal potencia económica del mundo. Entonces la Sociedad de las Naciones tiene dificultades para mantenerse. Francia e Inglaterra no están de acuerdo en dejar sus intereses territoriales, que era una característica, una condición importante de la Sociedad de las Naciones, y otros países como Japón salen luego de, por ejemplo, la guerra de Manchuria en 1931, que violaba la sociedad, entonces las normas de la Sociedad de las Naciones. Entonces es un intento por reunir a las naciones del mundo que fracasa, pero es importante mencionarlo porque es el principal antecedente del tema de la Organización de Naciones Unidas, pues que hoy funciona en el mundo y que funciona pues después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya centrándonos en la Revolución Rusa y la creación de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Revolución Rusa lleva a la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la. Hay que recordar que Rusia antes de esta revolución era una monarquía dominada por los zares. Los zares eran como los reyes de Rusia, era una monarquía. En 1914 Rusia entra a la Primera Guerra Mundial. Recordamos que no tuvo el mejor desempeño, en realidad sufrió derrotas importantes contra Alemania en el frente que le enfrentaba a esos países, y eso pues crea un poco las condiciones para que en 1917 se da una primera revolución que se conoce como la Revolución Menchevique, que es la que acaba con la monarquía, con el régimen de los zares, pero que no dura mucho porque en 1917 una nueva revolución, en este caso la revolución bolchevique, instala ya la dictadura del proletariado, liderado por Lenin. Lenin es el gran líder personaje que es el gran líder de la revolución rusa, que se da en 1917. Algunas condiciones que favorecieron esa revolución ya existían desde 1905, varios movimientos políticos, varios partidos políticos que funcionaban en lo que se había creado como parlamento, que se llamaba la Duma. Entonces ya había movimientos, por ejemplo, socialdemócratas, socialistas o comunistas. Los bolcheviques eran comunistas, los mencheviques eran más de centro, socialdemócratas. Ya habían algunos actores políticos. En realidad Rusia era un país muy atrasado en materia económica, en materia educativa, en materia industrial. Tenía serias desigualdades sociales, y las derrotas militares frente a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, pues todo eso se conjuntó y se crearon las condiciones
que permitieron la caída de los zares y las revoluciones de 1917, de la revolución. Avanzando un poco en el tiempo, ya para 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. En 1924 Stalin toma el poder, se muere Lenin y entonces el que sigue es Stalin. Son los dos grandes líderes de la revolución, de todo el tiempo de la revolución. ¿Verdad? En ese mapita podemos ver cómo crece realmente una serie, la Federación Rusa crece anexándose, o varios países que estaban por ahí cerquita en Europa se anexan a la URSS, como Kazajistán, como Armenia, como Ucrania, como Uzbekistán, varios países, y entonces la URSS ya se hace una cosa bastante grande, ¿no? Y se convierte pues ya en una potencia, ¿verdad? Y en 1928 se termina de dar la colectivización de la propiedad agrícola, ya pasando todo lo que era la propiedad privada a manos del Estado. Por tanto, reconocer los dos líderes más fuertes, más históricos, más recordados de la revolución. Primero Lenin, que es el gran líder de la revolución rusa en 1917, y Stalin, que es pues el personaje que convierte a Rusia, a la URSS, que convierte a la URSS en una potencia mundial frente al otro modelo que era Estados Unidos. De esta manera, URSS llega a convertirse en una alternativa en el mundo frente a otro modelo que era el capitalismo y el régimen político democrático. Entonces el mundo, y esto se ve especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero empieza a construirse desde aquí, el mundo tiene como dos opciones políticas, dos opciones de organizar sus sociedades, sus países: el capitalismo y la democracia, donde el líder era Estados Unidos, y URSS se convierte en el otro modelo, que es la dictadura y el comunismo, dirigida o simbolizada, liderada por URSS. Entonces el cambio más importante a nivel geopolítico es la creación ya, o la presentación de o la existencia de un modelo alternativo al capitalismo, en este caso sería el comunismo diferente. Esto se caracteriza con algunas diferencias. En el campo político, la dictadura del proletariado, solo hay un partido político, que es el Partido Comunista, que está dominado por los soviets, que son grupos de trabajadores. Entonces, la dictadura del proletariado, en la idea, en la teoría, es llevar a los trabajadores al poder como único movimiento político, ¿verdad? No existen otros partidos políticos, no existen otras opciones políticas. Solo el Partido Comunista. Si hay otras personas con otras organizaciones, otras ideas políticas, se les reprime con fuerza o se les elimina físicamente. Esto se da especialmente con Stalin, que se convierte en un dictador muy violento, con asesinatos muy masivos de miles de personas en Rusia, en la URSS, y se genera para pues, un culto al liderazgo y a su presencia y a su estilo. No existe una división de poderes como conocemos en la democracia: ejecutivo, legislativo, judicial. Ahí no hay, todo está dominado por el Partido Comunista, por el proletariado. El Partido Comunista domina toda la sociedad, ¿verdad? Y una característica importante es que, por eso es que es importante para la geopolítica, es que empiezan a promoverse partidos comunistas en muchos países. En muchos países aparecen partidos comunistas que promueven un liderazgo, un estilo comunista, muy parecido a este de la URSS. Y en el campo económico, el Estado controla toda la economía y la sociedad. La propiedad estatal de todos los medios de producción, no hay propiedad privada, se elimina la propiedad privada agrícola y toda la propiedad privada. No hay industrias privadas, no hay cultivos privados, no hay agricultura privada, no hay nada privado, todo pasa a manos del Estado, todo pasa a manos del Partido Comunista, que es el que domina el Estado. Eso hace con una planificación muy centralizada y muy rigurosa de esfuerzos, especialmente en materia industrial, que Rusia se convierta, o la URSS se convierta en una potencia industrial y económica, ya más o menos como para 1930-35. Ya la URSS es una potencia que compite frente al otro modelo, que es el modelo de Estados Unidos, el modelo capitalista, pero ambos con una gran potencia industrial. Entonces, la Revolución Rusa termina no solo eliminando la propiedad privada, y eso significa cambios importantes obviamente para la población, ya no pueden ser dueños de los medios de producción, ahora todo es del Estado, ¿verdad? Sino también
y eso significa que tratan como de, todo está dominado por el Estado, entonces la cultura, la educación, la misma ideología, hasta las mismas religiones terminan siendo muy impregnadas por la ideología que tiraba el Estado. No hay libertades, ¿verdad? Todo es a como se dice el Estado. Y la economía es una característica de eso. Finalmente ya entonces, ese es un cambio muy importante para Rusia y para la geopolítica en el mundo. Entonces hay dos alternativas ya, no solo el capitalismo, sino la alternativa comunista que tiene pues estas características. Y esas son pues las más importantes de las consecuencias de la Revolución Rusa de 1917 y la creación posterior de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.